Buenos días a todos. Pues haciendo alusión a lo que hemos cantado y a lo que ha compartido también Elena en cuanto a lo que vio en Israel, pues quería comenzar diciendo que voy a hablar de alguien que también cantó sobre grandes hechos. No solo nosotros podemos cantar sobre grandes hechos, sino que hubo alguien que cantó que había echado los carros del faraón y el jinete a la mar. Y como bien sabéis, es la historia del pueblo de Israel. Y en esta mañana pues voy a hablar de dos personas que tuvieron mucho que ver con este hecho, ¿no? Más que con el hecho de que echaron a la mar los jinetes del faraón y los carros del faraón, fue con lo que aconteció después. Y estoy hablando de Moisés, o voy a hablar de Moisés y de Josué también. Y voy a compartir la lectura en Números 27, del 12 al 23, aunque también hay un registro en Deuteronomio 31, del 1 al 23, pero creo que es más interesante para luego el desarrollo de la predicación este texto de Números 27, del 12 al 23. Luego Antonio también me va a ayudar y va a leer otro texto en Josué. Y como ha comentado también Elena, en el pasaje que ha compartido de Colosenses, que ponía himno a Cristo, no es un texto que esté dentro del canon de la palabra. Pues igualmente el texto que voy a leer habla de Josué, sucesor de Moisés, pero yo quiero cambiar ese título y darle el título a mi predicación con este encabezamiento: Josué toma el relevo de Moisés. Y dice así en Números 27, del 12 al 23. Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Aquí Moisés está a punto de morir y está viendo que tiene que buscar a alguien que le sustituya, tiene que buscar a alguien que le releve. Y entonces Josué es el designado para continuar la tarea que tenían por delante, que no era otra que conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que daría a su descendencia. Y vamos a leer, va Antonio a leer también en Josué, capítulo 1, del 1 al 8.
Prepara- Está ahí. Preparativos para la conquista. Aconteció Moisés de la muerte de Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas gracias. Pues este texto termina con el versículo 8 que tanto le gusta a Ángel Corros, aunque hoy no está con nosotros, que de hecho predicó hace unas semanas, bueno, en enero, acerca de Josué, no sé si lo recordáis. Pues vemos en estos relatos una sucesión del cumplimiento de los propósitos de Dios, como Moisés le fue encargado por parte del Señor salir de la tierra de Egipto, de la esclavitud a la que estaban sometidos el pueblo de Israel, con hechos prodigiosos, como hemos escuchado, con plagas que atacaron a los egipcios, con el milagro del paso por el Mar Rojo, completamente seco. Y después aconteció lo que ya sabéis, que estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto, por la rebeldía del pueblo de Israel, un trayecto que podría haber sido hecho en, no sé, 1 año, 2 años, tardaron 40 años. Pero estaban en un momento crucial, estaban cerca de tomar posesión de la tierra prometida, aquello que, como he dicho anteriormente, había prometido Dios a Abraham, después a Isaac y a Jacob, que daría a su descendencia. Les daría por posesión una tierra, un territorio donde habitar, ¿no? Y en este contexto es que Josué es designado como el relevo de Moisés. También podemos decir que es aquel que coge el testigo, y lo vamos a ver más adelante. El testigo es ese objeto que los atletas en las carreras de relevo se entregan para hacer el relevo. A eso se le llama el testigo. O sea, es algo físico, vamos a decir. Pues también podemos tener esa idea de que, aparte de tomar el relevo, coge el testigo de algo que otra persona te está dando, ¿no? Pero a lo largo de las escrituras podemos ver también otros ejemplos de personas que dieron el relevo o el testigo a otras que le precedieron. Podemos ver a Elías, que le dio el relevo del ministerio profético a Eliseo. También en el Nuevo Testamento, el mismo Señor les dio el mandato a los apóstoles de que fueran por todo el mundo dando las buenas nuevas de salvación, ¿no? Predicando el Evangelio y haciendo discípulos. También podemos ver el ejemplo entre Pablo y Timoteo. Pablo
fue el maestro y Timoteo el discípulo de Pablo, y sin duda alguna Timoteo cogió el relevo de Pablo en cuanto a extender el evangelio por todo el mundo, ¿no? Pues vamos a ver un poco más acerca de Moisés y acerca de Josué, que dice la Biblia, para conocer un poco más los personajes que tenemos hoy como ejemplos, ¿no? Dice la Biblia que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres de la tierra, dice la Escritura. O sea, ¿qué honor le está dando aquí la palabra a Moisés? Era manso, pero más que todos los hombres de la tierra. Y al final de Deuteronomio nos dice también quién era Moisés. Dice la Escritura que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. No es que le conociera cara a cara, es una expresión como una alegoría, porque dice también que en Números que Moisés le conocía cara a cara, pero quería dar a entender que le conocía o sea, sin enigmas y claramente, dice, como un compañero fiel, ¿no? Es más, le dice el Señor a Aarón y a María que a cualquier profeta él se iba a revelar en visión o en sueño, pero a Moisés se le iba a revelar cara a cara, dando a entender la cercanía que iba a tener Moisés en cuanto al Señor, ¿no? Y también vemos al final de la vida de Moisés cómo Moisés bendice a las 12 tribus de Israel antes de morir, ¿no? Algo que normalmente hacían los padres, los patriarcas. Lo hizo Isaac y lo hizo Jacob, dando la bendición a sus hijos antes de morir. Y de Josué conocemos que era de la tribu de Efraín, nacido en Egipto. Entonces salió con todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. O sea, él fue testigo de todo lo que Moisés lideró, vamos a decir, de la esclavitud de manos de Faraón y de todos los hechos que acontecieron, ¿no? En los 40 años del desierto. Originalmente se llamaba Oseas, como el profeta, que quiere decir salvación, pero el mismo Moisés le cambió el nombre, le puso por nombre Josué o Joshua, que quiere decir Jehová es salvación o Jehová salva. En Refidín, Moisés lo elige para rechazar el ataque de los amalecitas, que eso está en Éxodo, el capítulo 17. En el monte Sinaí también subió con Moisés. Moisés lo escogió para que le acompañara, para que Moisés recibiera la ley y los mandamientos. Y otro hecho importante que también Moisés le dio como encargo, como tarea, fue ir a reconocer la tierra de Canaán. Junto con otros 12 espías, con Caleb, subieron a reconocer la tierra que iban a tomar en posesión. Bien, y como he dicho, pues Josué había podido estar cerca de Moisés, o sea, había una relación entre ellos, ¿no? Y en el libro de Josué aparece es mencionado Josué como servidor de Moisés. Y aparte de lo que he comentado de Moisés, también otras cosas que podemos ver en la vida de Moisés, en su carácter, en aquello en lo que nos podemos fijar, es que tenía una gran capacidad para guiar a su pueblo ante la adversidad y también ante la rebeldía constante en la que entraba el pueblo de Israel. Su confianza en la fidelidad de las promesas de Dios, su modelo también de fidelidad a la palabra revelada por Dios mismo, y su espíritu intercesor y compasivo. Vemos he comentado cómo bendijo a las 12 tribus antes de morir, y también hemos leído que estaba buscando un relevo en el texto que he leído yo de Números, porque veía a la congregación como rebaño sin pastor, igual que nuestro Señor Jesús también
utilizó esta expresión, ¿no? Y podemos decir también que a lo largo de la historia bíblica hay una sucesión de relevos para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios, ¿no? Podemos ver diferentes personas que intervienen y actúan cumpliendo los propósitos eternos de Dios. Y claro, si he dicho esto de que en la historia bíblica hay una sucesión de relevos, nosotros somos la Iglesia del Señor. Nosotros estamos dentro de la historia bíblica. Todavía no ha terminado la historia bíblica, ¿no? No ha llegado el final de los tiempos, no estamos en el Apocalipsis, digamos. Entonces esto de tomar el relevo nos afecta a nosotros. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y podemos hacernos las preguntas de, ¿nosotros podemos tomar el relevo de alguien que nos precede? Pues yo creo que sí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para tomar ese relevo o ese testigo. Y me gustaría, enfatizar que no es tanto la importancia del que da el relevo, sino del que coge el testigo. Porque el que da el relevo ya ha cogido el testigo anteriormente. No sé si me entendéis. Lo importante es quién coge el testigo, ¿no? La importancia aquí es el que coge el testigo. ¿Y qué tenemos que hacer para coger ese testigo? Pues voy a enumerar algunas cosas que nos pueden ayudar. Lo primero, necesitamos levantar nuestra mirada, abrir nuestros ojos a nuestro alrededor. Hay muchas personas que nos son ejemplo aquí dentro de la iglesia y de quien podemos tomar ese relevo. Predicaba Samuel, la persona que invitó Javier hace creo que 2 o 3 semanas, de lo que necesitamos los ejemplos, ¿no? Él puso el ejemplo de la iglesia de Filipos, puso el ejemplo de Pablo hacia la iglesia de Filipos y puso también, si os acordáis, como ejemplo la vida de Lidia y del carcelero de Filipos. O sea que tenemos a nuestro alrededor muchas personas, muchos hermanos en los que nos podemos fijar y tomar o coger ese testigo, ese relevo. Gente o hermanos en quien podamos ver ejemplos de integridad, de honestidad, de amor al Señor y a su iglesia, y también que podamos ver también algunos de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muchas más virtudes podemos ver en aquellas personas en quien nos podemos fijar, hermanos de nuestra congregación o quizá otras personas, como veremos. Y yo personalmente doy las gracias por aquellas personas que para mí son ejemplos dentro de esta iglesia. Hay que mirar alrededor. Muchas veces estamos tan distraídos que no prestamos atención a lo realmente importante, yo creo. Y debemos fijarnos más en aquellas personas que son ejemplos y de quien podemos tomar ese relevo. En segundo lugar, tenemos que creer que aquello que podemos recibir como testigo es algo muy valioso. Es importante tener esta apreciación, porque si no, quizás se pueda perder. Si no recibimos aquello que nos están dando, quizás se pueda perder. Y es algo valioso para la iglesia y dentro del reino de Dios. Tomando de nuevo el ejemplo de Moisés y Josué, pues existe un relevo generacional. Moisés ya moría. Si no hubiera buscado un sustituto, ¿quién hubiera conquistado la tierra prometida, la tierra de Canaán? Pues no sabemos, quizá nadie. Entonces hay que ser consciente de que puede ser muy valioso aquello que nos están dando. Insisto, el relevo generacional es algo que se
comenta mucho estos días y tiene su importancia también, porque si no hay alguien que toma ese testigo, se pierde aquello que la otra persona tiene y que a lo mejor ha ido acumulándose por años, por siglos, no sabemos. Entonces, tengamos en cuenta que aquello que recibimos es muy valioso. Y no seamos ingenuos, no digamos, volviendo al ejemplo de Moisés y Josué, o sea, Josué podía haber dicho, bueno, si está Caleb también, que también era un valiente que conquistó, o sea, entró en la tierra para reconocerla, ¿no? Podemos tener esa actitud, pero yo creo que no es la correcta. No debemos de dejar de hacer aquello que está a nuestro alcance, ¿no? Y fijaros bien la importancia de lo que hizo Josué. Después de más de 3000 años, el pueblo de Israel hoy es un estado. Tiene el territorio más o menos de lo que conquistaron Josué y todo el pueblo de Israel. O sea, tiene su repercusión incluso 3000 años después. Entonces es importante que consideremos el testigo que nos están dando, si es realmente importante. Y quería poner algunas diapositivas, le pido a Ruth que me ayude, porque he hecho cierta similitud de la vida del creyente con una carrera de fondo. Pablo dice que en 2 Timoteo dijo que había peleado la buena batalla y que había acabado la carrera. Pues muchas veces tenemos la idea de la vida del creyente como una carrera de fondo. Pero yo quiero darle otro matiz, que es que también es una carrera de relevos, como os estoy comentando. ¿Y qué puede pasar en esta carrera de relevos? Puede pasar que estemos corriendo y hayamos perdido el testigo en algún momento. Y estemos corriendo sin el testigo, sin aquello que es importante. Entonces quizá nuestra carrera pueda ser en vano. Puede ser también que tengamos el testigo y que no estemos corriendo lo suficiente para llegar a la meta. No sé si algunos de estos ejemplos que he puesto pueden estar pasando. Y como he comentado, pues es mejor tener ejemplos cercanos a la vista, ¿no? En los que nos podamos fijar y ver aquellas virtudes, aquello que es de valor, ¿no? Que podemos coger. Pero no solo aquellos hermanos que tenemos cerca, sino si miramos a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿cuántos hermanos pueden ser considerados como héroes de la fe? ¿No? Hay muchas biografías de personas que dieron su vida y que fueron ejemplo y tomaron ese relevo dentro del cumplimiento de los propósitos de Dios. Yo hace poco empezaba a descubrir a los puritanos. Mis hijas lo saben bien porque estoy leyendo libros de ellos y es muy interesante. Se puede aprender mucho, mucho de ellos, no solo de ellos, de más personas, ¿no? Pero yo los tengo como ejemplos y como alguien en los cuales uno puede tomar ese testigo. Por si no lo sabéis, los puritanos fue un movimiento que surgió en el siglo XVI-XVII en Inglaterra. Incluso traspasaron luego e influyeron en Nueva Inglaterra. O sea, fueron los primeros conquistadores de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y fue esencialmente un movimiento que buscaba la reforma de la Iglesia, porque la Iglesia estaba en decadencia. La Iglesia anglicana, que es la Iglesia por aquel entonces a la cual pertenecían. Pues los ministros no estaban formados, la gente no iba a las congregaciones, o sea, había una decadencia total en la Iglesia, ¿no? Y ellos buscaron una renovación pastoral. Tampoco los pastores estaban bien formados. Ellos insistieron mucho en que los pastores tenían que estar bien preparados con sus estudios,
Insistieron también en la evangelización y en el avivamiento espiritual. Eran capaces de predicar varias veces a la semana, ir a visitar a todas las familias de la congregación, podían ir a los campos, incluso en sus ratos libres, a predicar a la gente que estaba trabajando en el campo. O sea, eran personas que influyeron en su sociedad y aún hoy en día todavía están influyendo. Pero volviendo a los ejemplos que tenemos más cercanos, pues necesitamos fijarnos en ellos para poder edificar también la iglesia. Necesitamos Moisés y Josué que edifiquen la iglesia también. También nos previene de cometer tropiezos si tomamos estos relevos, vamos a estar en el buen camino. El Señor nos va a proteger y vamos a estar firmes, ¿no? ¿Y por qué? O sea, nosotros también tenemos que tomar ese relevo para dárselo a otros y dar continuidad, ¿no? A los propósitos de Dios, ¿no? Lo vemos también al final de la vida de Josué, en el capítulo 24. Ya se está despidiendo Josué y está hablando al pueblo de Israel y les dice así: ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué lo tenía claro y había cogido el testigo de Moisés y quería también dárselo al pueblo de Israel para que continuara, ¿no? Para que siguieran cumpliéndose los propósitos eternos del Señor, ¿no? Para su pueblo. Y el pueblo le respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y vemos cómo acaba este capítulo 24. Dice que Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Pues, como estoy comentando, la importancia de coger el relevo es luego dárselo a otros, ¿no? Para que haya una continuidad en los propósitos del Señor. Si nosotros cortamos ese relevo, quizás los propósitos del Señor no se cumplan. Tenemos que abrir nuestros ojos. Estamos muy distraídos y tenemos ejemplos a nuestro alrededor en quien fijarnos. No podemos decir no, no tenemos a nadie, no. Tenemos muchos ejemplos en quien fijarnos. Como he dicho, ejemplos de vida, de amor al Señor, de amor por la Iglesia, de integridad, de honestidad. Y resumiendo lo que estoy predicando, aparte de poner la mirada en aquellos que tenemos como ejemplo, tenemos que tomar el relevo porque aquello que nos es dado es muy valioso. Está dentro del plan de Dios y forma parte del cumplimiento eterno de Dios. Somos su iglesia. Porque tomando el relevo y dándoselo a otros, estamos edificando la iglesia del Señor y nos ayuda como creyentes a no tropezar ni apartarnos del camino. Y porque estamos dando continuidad a los propósitos eternos de Dios. No olvidemos que la carrera del creyente es una carrera de fondo, pero también es una carrera de relevos. Ya está aquí.
Es la palabra que quería compartir con vosotros. Que el Señor os bendiga.